Inciso C. La planeación de la zona escolar. La planeación de la zona escolar es una herramienta que posibilita que la supervisión tome decisiones y proporcione los apoyos necesarios en los procesos de mejora iniciados en las escuelas. Además, contribuye a la organización y programación de las acciones académicas y administrativas que deben realizarse en un plazo establecido. Por tanto, es el eje que orienta la acción académica de la supervisión. La planeación que se haga en torno a la zona se establecerá en un plan de acción que sustenta en un diagnóstico o evaluación inicial. Para orientar su formulación, a continuación se presentan las características, las etapas que comprende su formación y ejecución, así como los elementos básicos que permiten el diseño del plan de acción de la zona escolar. Inciso A. Características de la planeación. La elaboración del plan de acción de la zona escolar tiene como fundamentos el reconocimiento y la comprensión de los principios filosóficos y las bases legales de la educación básica, así como los propósitos educativos, los enfoques de enseñanza, los planteamientos centrales de la política educativa nacional y estatal, del nivel escolar que atiende la supervisión y las implicaciones de estas en las funciones que desarrollan directores, docentes y la propia supervisión escolar. De la misma manera, este referente es de utilidad durante y al final de la ejecución del plan de acción, por lo que se considera punto de partida y llegada del mismo. Las características particulares de la planeación de zona que mantienen una congruencia con el enfoque académico de la supervisión y la mejora escolar son las siguientes. Debe ser abierta y flexible, porque considera que la dinámica de las escuelas y sus procesos son variables y demandan del equipo de supervisión atención oportuna y eficaz ante dificultades y necesidades. Por otro lado, es un instrumento que no está cerrado ni acabado, sino que se reconstruye durante su ejecución. En consecuencia, debe considerar un margen de acción para que se realicen ajustes a lo programado inicialmente. Además, es flexible, ya que posibilita la integración de nuevos materiales producidos al interior de la zona o fuera de ella, revisa su pertinencia y opta por aquellos que aporten al logro de objetivos trazados en el plan de la acción. Un insumo para este ejercicio son los resultados de seguimiento y evaluación de lo planeado. También es práctica y contextualizada, ya que se constituye a partir de estrategias de actividades operables factibles para la escuela y la zona, debido a que aporta elementos para el desarrollo profesional y la mejora calidad del logro educativo. Es incluyente y articuladora, pues considera ambientes escolares idóneos para la participación y considera las aportaciones de los implicados en el diseño y ejecución de la planeación. Y con ello construye y recrea actividades del plan de acción. De duración variable, porque atiende ritmos y estilos de trabajo diferenciados y considera la naturaleza de las prioridades, necesidades y dificultades que se le presentan. El plan de acción de la zona se elabora en una proyección de mediano a largo plazo. Sin embargo, debido a que los procesos escolares se circunscriben a un ciclo escolar, este es el margen de tiempo que permite al equipo de supervisión valorar los avances respecto del trabajo desarrollado. Inciso B. Etapas de la planeación de la zona y los elementos básicos para su diseño. Independientemente de la denominación con la cual se identifique la planeación de la zona, se mencionan los elementos básicos para los cuales se diseña, así como las diferentes etapas de construcción. Formulación que se considera: autoevaluación inicial o diagnóstico. Identifica fortalezas y debilidades. Presenta un panorama de estado actual de la zona, de la escuela de la zona y de los servicios que proporciona la supervisión, la participación de sus integrantes, así como la responsabilidad por los resultados. Diseño de un plan de trabajo que considera cuando menos algunos de los siguientes elementos: misión, visión, objetivos o propósitos, metas e indicadores, actividades responsables, calendario o cronograma del trabajo. Implementación que implica divulgación y validar el plan de acción de la zona, aplicar el plan considerando los periodos establecidos y establecer criterios e instrumentos para la evaluación. Evaluación que requiere llevar a cabo la evaluación de las acciones previstas, en su caso, ajustar el plan y elaborar informe de resultados o rendición de cuentas.
Cabe destacar que la planeación de la zona se debe incluir en el programa de visitas que el equipo de supervisión junto con los directores elaboran a fin de proporcionar atención a las escuelas, mismo que se aplicará durante el ciclo escolar y será en el medio esencial a través del cual se lleven a cabo las actividades planificadas. Inciso C. Orientaciones para su formulación. La elaboración del plan de acción de la zona es responsabilidad del equipo de supervisión, aunque también contribuyen de manera importante los directores o encargados de las escuelas en la zona. Por ello, a partir de las características y condiciones institucionales de la supervisión, hay por lo menos dos momentos de construcción del plan de acción de la zona. Primero, la planeación se formula con la participación de los integrantes que forman el equipo de supervisión y se presenta a los directores de las escuelas. Segundo, la planeación se enriquece con la participación de los directores en el Consejo Técnico de Zona. 2. Espacios de trabajo de la supervisión, la escuela y la zona escolar. La asistencia académica que brinda el equipo de supervisión a maestros y directores de las escuelas se realizan en diferentes momentos del ciclo escolar y en espacios de interacción. Por ejemplo, la relación con docentes puede darse durante la realización de encuentros de capacitación organizados en la zona escolar, en las oficinas de supervisión, durante el desarrollo de los talleres generales de actualización o directamente en las escuelas y en las reuniones del Consejo Técnico de Zona. La escuela. Número 1. La escuela. Inciso A. Importancia de las visitas de la supervisión. La visita ofrece la presencia institucional de la administración educativa, pues la supervisión funciona como un enlace entre los propósitos, metas y líneas de acción de las políticas del sector con los colectivos docentes, quien pueda conocer de cerca lo que el sistema educativo les demanda, así como reflexionar sobre la importancia de su trabajo en el marco de los propósitos educativos. Además, la visita es una fuente de información de primera mano para la supervisión, pues le permite contar con evidencias y dar a conocer a las autoridades superiores las necesidades de las escuelas relacionadas con la administración educativa, con el objetivo de afinar y hacer más pertinentes las iniciativas de apoyo que usualmente se dirigen a directores y maestros. Una de las tareas de la supervisión consiste en conocer el avance de las escuelas en cuanto a la calidad del logro educativo. Para ello se apoya en el seguimiento y evaluación de las acciones que implementan en la zona escolar, por lo cual visitar al plantel es un recurso insustituible. A partir de las necesidades identificadas en la escuela, la supervisión define los propósitos de la visita, los ámbitos de incidencia, los momentos del ciclo escolar para hacer acto de presencia, el tiempo de permanencia, las fuentes e instrumentos para la recolección de información, así como las estrategias para retroalimentar a la escuela y favorecer la mejora. La visita implica el acompañamiento y seguimiento de la ejecución de los programas educativos y enfoques de enseñanza, de las acciones de la planeación de la escuela, pero también de la promoción de la autoevaluación escolar y, en su caso, debe contribuir con la información de la evaluación externa del sistema y la genera con la misma supervisión para el análisis de la situación actual del plantel, de sus avances y retrocesos con el objeto de tomar medidas pertinentes para su mejora. Se presentan en este documento tres tipos de visitas de acompañamiento, tres visitas que son acompañamiento, evaluación e incidental. Inciso B. Visitas de acompañamiento a las escuelas. Con la visita, la supervisión pretende asegurar que haya un buen inicio del proceso educativo al revisar aspectos administrativos y organización fundamentales de la escuela, como constatar que las condiciones de los materiales, libros de texto, materiales de apoyo a los docentes, materiales didácticos para los alumnos, entre otros, físicas como son las aulas, servicios sanitarios, mobiliarios, entre los básicos, y de recursos humanos sean suficientes para iniciar las actividades escolares, y en el caso de que no se cuente con lo mínimo indispensable, realice las gestiones correspondientes. La supervisión junto con los docentes y los directores son los responsables de dar inicio de manera formal al ciclo escolar. En este momento, interesa que la supervisión asista, de ser posible, el mayor número de escuelas para presenciar la constitución
La constitución de los órganos colegiados de la escuela, CT, Academia, CEPS y Asociación de Padres de Familia, a fin de que se organicen funciones de acuerdo con la normalidad vigente. Durante el ciclo escolar se requiere de la presencia permanente de la supervisión de la zona para la realización de las actividades de asistencia académica al colectivo escolar, considerando las necesidades que se observan en la escuela, entre las que destacan la práctica pedagógica, la gestión escolar, la formación continua, la planeación escolar, la evaluación dentro del centro, entre otras. El acompañamiento que realiza la supervisión se basa en el intercambio profesional y consiste en el apoyo académico diferenciado que ofrece a las escuelas de acuerdo con su contexto, experiencias, condiciones y necesidades particulares de apoyo para la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, es indispensable la observación presencial, el apoyo permanente y diferenciado, además de una interacción directa con los docentes, alumnos y padres de familia en el contexto de su práctica cotidiana, lo cual permite que en cuanto surja alguna duda o dificultad, el equipo de supervisión abra un espacio de intercambio, discusión y asesoría para atenderla. Para determinar el número de visitas de acompañamiento que la supervisión realizará durante el ciclo escolar, deberá tomar en cuenta principalmente los problemas y necesidades específicos identificadas en la visita inicial y los resultados educativos obtenidos en el ciclo escolar anterior. A partir de ello, dará prioridad a la escuela con un bajo nivel de aprovechamiento académico y un alto porcentaje de reprobación o deserción. En caso necesario, puede programarse visitas mensuales o bimestrales, a fin de brindar tiempo suficiente para la aplicación de las estrategias o realización de tareas sugeridas en las visitas anteriores. Tanto las visitas que se realicen al inicio del ciclo escolar como durante el transcurso del mismo requiere que docentes y directores estén informados y conozcan las acciones y estrategias que desde la supervisión se diseñan para apoyarlos en su labor profesional. Por tanto, es importante que se establezcan acuerdos colectivos para su realización, es decir, es necesario un panorama claro de lo que la realizan. Inciso A. Antes de las visitas de las escuelas, la supervisión con base en la planeación de la zona y el programa de visitas realizará diversas actividades previas a la organización de las tareas del equipo que llevará a cabo en las visitas de acompañamiento a las escuelas. Algunas actividades son las siguientes: presentar con anticipación a los directores de cada escuela el programa de visita para coordinar y asegurar su realización en fechas y en lugares programados. Elaborar para cada visita una agenda que siempre considere una entrevista con el responsable de dirección de la escuela al inicio y al final de la misma, una actividad relacionada con la observación del trabajo en el aula, lo que implica el diseño de técnicas e instrumentos para orientarla, la correspondiente retroalimentación al docente observando o con el colectivo de maestros. Programar la visita al CETE y reuniones de academia en coordinación con los directores para definir las fechas de realización de manera escalonada con la finalidad de acompañarlos el mayor número de reuniones posible. Previo a la reunión colegiada es necesario que conozca la agenda de trabajo para corroborar que la sesión esté centrada en los aspectos de carácter pedagógico y pueda preparar con tiempo los contenidos de asistencia académica. Si la visita toma en cuenta su ingreso al aula para hacer el seguimiento de la evaluación o proporcionar asistencia académica a los docentes, en lo individual, en lo colectivo, es indispensable que previamente determine cuáles y cuántos grupos visitará. Esto dependerá del propósito de la visita y del número de integrantes del equipo de la supervisión que asistan a la escuela. Para ello se establecen las prioridades de atención y algunos criterios que permitan definir qué docentes observará. También es diseñar los instrumentos para el registro de la información que se recopilará durante la visita de acompañamiento, guiones de entrevista, de observación, cuestionarios, cuadros de información, estadística, entre otros. Inciso B. Durante la visita de acompañamiento a las escuelas, en la dirección de la escuela, la supervisión presenta al director de la escuela el propósito de la visita y las actividades que se realizarán durante su estancia. A continuación se proporcionan algunas orientaciones que pueden ser útiles para la primera visita.
solicitar información de organización y funcionamiento de la escuela, revisar datos de la matrícula actual de los criterios empleados para la conformación y asignación de los grupos a los docentes, comentar los resultados de la autoevaluación o diagnóstico de la escuela y el ejercicio de planeación propuesto por la escuela. En caso de que la escuela no cuente con esta información, se asesora al director para que la elabore. Orientar al director en la definición de estrategias que favorezcan la atención de la Asociación de Padres de Familia, el CETE, academias de profesores, el CEPS, entre otros, de acuerdo a la normatividad vigente. Colaborar que en la escuela existan suficientes materiales de apoyo didáctico, plan y programas de estudio, libros de texto para los alumnos, libros para el maestro de diferentes asignaturas, bibliotecas escolares y de aula, entre otros. Constatar que la plantilla del personal esté actualizada e identificar los recursos humanos que se requieren para brindar el servicio educativo. Determinar el déficit de recursos humanos y materiales didácticos y registrar la información para apoyar o realizar los trámites de gestión con autoridades e instancias correspondientes. Informar de la asistencia académica que puede ofrecer a través del equipo de supervisión o de otras instancias de apoyo. Las visitas que se realizan durante el resto del ciclo escolar puede considerar las siguientes actividades: presentar al director el propósito y la agenda, conjuntamente revisar los acuerdos y compromisos establecidos en visitas anteriores y verificar que la temática a desarrollar durante la jornada sea la acordada, incluir en el caso necesario alguna temática que a solicitud del director sea importante abordar durante la visita, revisar el contenido de la planeación de la escuela y fomentar el intercambio de información sobre los avances y dificultades que se han presentado en la ejecución de sus acciones a fin de proporcionar los apoyos adecuados, verificar con el director en el caso considere necesario la planeación de clase del docente, observar antes de ingresar al aula, con la intención de identificar las congruencias entre los enfoques, lo planeado y las actividades que se realizan en la clase. Al final, intercambiar opiniones y acordar estrategias de mejora. Apoyar y orientar la implementación, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos de educación básica en la escuela visitada. Realizar una reunión con el director a fin de cada visita establecer acuerdos y compromisos sobre la temática abordada y hacer una breve valoración del cumplimiento del propósito de la agenda desarrollada. Esta información forma parte del seguimiento. Registrar la información generada en los diferentes momentos de la visita a través del instrumento diseñados para tal fin. Algunos de estos pueden ser guiones de entrevistas, cuestionarios para docentes, directores, padres de familia y alumnos, guías de observación en el aula y CETE, pruebas para la valoración del aprendizaje de los alumnos, así como cuadros con información estadística, listas de asistencia de grupo, observar, entre otros. En el aula, la autoridad máxima de la escuela es el director, por lo que es responsable de dirigir, organizar, coordinar y distribuir, supervisar y evaluar el trabajo que realiza el personal escolar para garantizar el adecuado funcionamiento de la escuela. La visita que realiza la supervisión a las aulas no pretende restar autoridad al director en la escuela, sino fortalecerla, ya que trabajar conjuntamente dirección y supervisión se establece una alianza para mejorar las prácticas de enseñanza de los docentes y aprendizajes de los alumnos. La visita al aula por parte del equipo de supervisión incluirá la observación e interacción entre los profesores y alumnos, con una actitud de reconocimiento y respeto al trabajo colectivo docente y director. A continuación se presentan orientaciones que contribuyen a focalizar el trabajo de la supervisión para observar los procesos de enseñanza y aprendizaje, conocer y analizar el plan de clase e identificar las estrategias de enseñanza, la interacción del docente con el grupo, las actitudes de los alumnos ante las actividades realizadas, el uso y manejo de los libros de texto y apoyos didácticos que hay en el aula, así como estrategias de evaluación y retroalimentación empleadas. Algunas actividades que se deberá considerar son la congruencia entre la planeación de clase y lo establecido en planes y programas y enfoques educativos, establecer un diálogo personal con alumnos a fin de obtener información relacionada con los estilos de enseñanza del profesor y solicitar información específica de los alumnos que observó con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Intercambiar puntos de vista con docentes al finalizar la visita en el aula.
Tomar acuerdos con el director para brindar la asistencia académica a la escuela en las próximas visitas. En las reuniones del CETE, otro espacio al cual la supervisora debe asistir está constituido por las reuniones del CETE de las escuelas que conforman la zona. En este caso de las escuelas multigrado, se constituyen con colectivos conformados por varias escuelas cercanas geográficamente. Estas participaciones permiten, entre otros aspectos, estar al tanto de los procesos de planeación, organización e integración de los docentes, hacer un seguimiento de las acciones programadas en la planeación del centro, atender las dificultades que enfrenta la escuela, conocer las necesidades específicas de atención académica, entre otras. Las acciones que la supervisión puede desarrollar en este espacio son acordar con el director antes de la reunión la forma en la que el equipo de supervisión participará, destacar la importancia que tiene el trabajo colegiado para el análisis de los resultados de la autoevaluación, de la planeación colectiva y para dar seguimiento de las acciones que realiza la escuela, así como promover el intercambio de experiencias y propiciar la búsqueda de soluciones a las dificultades identificadas que obstaculizan el logro de los propósitos educativos en los alumnos. Explicar a los miembros del Consejo que su presencia en el CETE responde principalmente a dos propósitos. El primero, integrarse al equipo de la escuela para sumar esfuerzos en la mejora de la calidad del servicio educativo, y el segundo, desempeñarse como observador externo, participante que conoce los problemas y necesidades de la escuela y brinda asesoría académica oportuna. Intercambiar puntos de vista con los docentes respecto a lo observado en el aula y ofrecer sugerencias para mejorar su trabajo y promover la reflexión sobre la práctica. Valorar la aplicación de los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación o actualización a los cuales los docentes han asistido y detectar las necesidades de autoformación y actualización docente. Presentar y compartir la información relacionada con los problemas específicos identificados durante sus visitas obtenidas a través de los instrumentos aplicados y promover la reflexión de los docentes y el director a fin de definir las acciones para atenderlos. Apoyar el liderazgo y autoridad del director ante los profesores e intervenir alentando el establecimiento de acuerdos, además de promover la elaboración de propuestas que favorezcan el avance en las actividades planteadas por la escuela. Brindar asistencia académica en el espacio del CETE con la intención de fortalecer las prácticas docentes y en caso necesario servir de enlace con otras instancias de formación continua en apoyo a los profesores educativos y la gestión escolar. Con los padres de familia. La escuela buscará una mayor coordinación con los padres de familia para lograr una mejor comunicación y colaboración de ellos con la organización y funcionamiento escolares. Las reuniones con padres de familia constituyen el medio más utilizado en las escuelas para establecer una comunicación directa con ellos. La supervisión puede realizar a petición del director reuniones con padres de familia con los siguientes propósitos: indagar las expectativas sobre la educación que reciben sus hijos, las fortalezas y debilidades que reciben en la escuela y sus opiniones en torno a las acciones convenientes para superarlas. Destacar la importancia de la corresponsabilidad que los padres de familia tienen en el proceso educativo de sus hijos, manifestar su compromiso con la comunidad escolar para favorecer una educación de calidad y presentar algunas sugerencias que implicarán de manera coordinada la escuela con los padres de familia. Generar condiciones institucionales de comunicación, instalación de órganos de participación, entre otros, para que los padres de familia colaboren en el logro de los propósitos educativos establecidos en los planes y programas vigentes. Fortalecer la participación coordinada de la dirección de la escuela con la Asociación de Padres de Familia y el CEPS, destacando el compromiso y responsabilidad que se tiene en el apoyo de la mejora de los procesos educativos y de gestión escolar. Propiciar la comunicación y colaboración entre la escuela y padres de familia para que estos últimos apoyen la realización de actividades educativas, cívicas y sociales que contribuyan al logro de los propósitos educativos. Inciso C. Después de la visita de acompañamiento, al final de la visita a la escuela, la supervisión deberá realizar las siguientes acciones: analizar, organizar y sistematizar la información obtenida durante la visita a las escuelas a fin de que ésta sea el insumo importante para realizar la evaluación de la zona escolar. Considera los acuerdos y compromisos establecidos con el director y los docentes para definir las acciones de acompañamiento y seguimiento durante el siguiente ciclo escolar. Ajustar la planeación de la zona, cuidando que contribuyan a realizar procesos de mejora definidos en cada escuela en particular.
y en las líneas de política de la zona en general. Elaborar el informe de avance de la planeación de la zona, considerando los logros y dificultades de cada escuela. Estos informes pueden utilizarse en el proceso de rendición de cuentas a la comunidad educativa y a las autoridades superiores. Inciso C. Visitas para la evaluación. Esta visita tiene como propósito promover la autoevaluación y la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los resultados educativos de los alumnos y de la organización y funcionamiento de la escuela. Dada su importancia, esta valoración se lleva a cabo al menos en 2 momentos, el primero a mediados del ciclo escolar y el segundo al término de este. Entre otros rasgos se distingue este tipo de visita. Destaca el doble papel que desempeña el supervisor como promotor de la autoevaluación de la escuela y como observador externo participante durante el proceso, ya que cuenta con información relevante obtenida a lo largo de las visitas de la escuela. Inciso A. Previo a la visita de la evaluación. Antes de la visita de la evaluación en la escuela, es necesario que la supervisora se reúna con el director para acordar la estrategia a seguir durante la realización, por lo que se sugiere lo siguiente: evaluar conjuntamente y de manera general los avances y logros obtenidos por los alumnos en el aprovechamiento escolar en función de los propósitos educativos y enriquecer este ejercicio con los resultados de las evaluaciones externas. Orientar la reflexión y el análisis de la autoevaluación de las escuelas en 2 momentos del año escolar y contrarrestar los resultados educativos obtenidos en la evaluación de la planeación de la escuela con la información sistematizada que tiene al centrar la atención en la dimensión pedagógica. Acordar con el director el tipo de asesoría académica que puede realizarse en caso de que lo requiera. La relevancia de los acuerdos previstos entre la supervisión y el director tiene como finalidad respaldar y fortalecer el liderazgo de este último frente a su personal docente. B. Durante la visita para la evaluación. Durante la visita al CETE, la supervisión deberá tomar en cuenta las siguientes sugerencias: respetar los acuerdos establecidos con el director antes de la reunión, intervenir durante la sesión para retroalimentar al grupo con base en los resultados de las visitas de acompañamiento, al resaltar las fortalezas, los avances, las áreas de oportunidad y los retos que como equipo de trabajo deben enfrentar y solucionar para ofrecer una educación de calidad. Invitar al director y a los docentes a compartir resultados de autoevaluaciones de la escuela a los alumnos, padres de familia y comunidad en general. Destacar la corresponsabilidad entre la supervisión escolar y la escuela para ofrecer un servicio educativo de calidad y establecer compromisos que fortalezcan este trabajo conjunto. Registrar la información que considera importante y que le permite enriquecer la valoración que tiene de la escuela a partir de las visitas realizadas anteriormente. Inciso C. Después de la visita para la evaluación, la supervisión deberá tomar en cuenta las siguientes sugerencias: comentar al director de la escuela las conclusiones de las observaciones, reflexionar sobre las mismas y tomar acuerdos respecto a las estrategias o acciones para fortalecer los procesos y resultados educativos. Reunir el trabajo al equipo de supervisión para organizar y sistematizar la información obtenida, analizar e interpretar con su equipo lo observado y tomar acuerdos respecto a las acciones a seguir, elaborar un informe de resultados y proporcionar al director y los docentes la asesoría correspondiente para mejorar los procesos de gestión escolar y pedagógica, así como establecer acciones para la mejora continua. Inciso de visitas incidentales. Estas visitas tienen como propósito brindar apoyo institucional, administrativo y pedagógico, jurídico, laboral o de cualquier otra índole a la dirección o al colectivo docente de la escuela ante una situación o urgencia que involucre también a los alumnos, padres de familia e incluso a la comunidad en general. En esta visita, que no está programada en la planeación de la supervisión, que surge de imprevisto y es necesario atender de manera urgente algunas situaciones o problemas que motivan la visita incidental, puede ser las siguientes: conflicto entre algunos miembros de la comunidad escolar, docentes, madres de familia, el director, el colectivo docente, acontecimientos externos e internos que afectan el funcionamiento de la escuela, toma de instalaciones, manifestaciones, ausencia del personal, actos que vulneran los derechos de los niños y que llegan a la denuncia más allá de la supervisión y de las autoridades educativas u otras instancias. Atención a la demanda de la autoridad superior para comunicar información
para comunicar información institucional con carácter urgente a las escuelas y celebración de actos oficiales, cívicos, culturales, académicos o sociales solicitados por las autoridades estatales, municipales o federales donde es necesaria la participación de las escuelas. A pesar de la exigencia de la atención inmediata, la supervisión deberá elaborar un guión o plan de visita a la escuela. A continuación se presentan algunas orientaciones que le permiten atender una situación de urgencia, contar con la documentación o material de apoyo que le sirva de evidencia o sustento para solucionar el problema o situación que se presenta cuando lo amerite, visitar la dirección en la primera instancia para, en el marco de la normatividad vigente, brindarle apoyo institucional y orientaciones generales que permita atender la situación de urgencia de forma pertinente. Después de indagar los hechos con el director, conviene hacerlo con el colectivo escolar o bien con él o los afectados para conocer la versión de ambas partes. Generar estrategias para el seguimiento puntual de las acciones surgidas a fin de que el asunto concluya de la mejor manera y prevenir el resurgimiento del conflicto o problema suscitado. Las funciones que desempeña la supervisión ante esta situación son de mediadora, negociadora y de toma de decisiones para la solución del conflicto. En el caso de que el motivo de la visita incidental sea la realización de eventos cívicos, culturales o sociales, es necesario que la supervisión identifique el beneficio y aportación de estos eventos en el proceso formativo de los alumnos, así como la organización y funcionamiento de la escuela, y a partir de ello tomar una decisión sobre la pertinencia o no realización para que no interfieran en las actividades que se realizan en las escuelas. Esta acción permitirá contar con elementos que justifiquen acciones procedentes ante este tipo de situaciones. Inciso A. Después de la visita incidental, realizar un informe que incluya el propósito de la visita, la descripción de la situación que se presentó en la escuela, las acciones que se realizaron y los resultados obtenidos. En caso de ser un problema grave que amerite la intervención o asesoría de otras instancias, dar seguimiento e informar a las autoridades correspondientes de los procesos y actividades que requiere atender y en su momento comunicar la solución a la que se llegó. Incorporar a su planeación de zona las actividades que se realizarán para dar seguimiento y apoyo a las escuelas o actores educativos. 2. La zona escolar. La zona escolar se constituye administrativamente por varias escuelas que son coordinadas por la supervisión. Estas escuelas pueden o no ser del mismo nivel o modalidad educativa de la educación básica. La zona escolar es considerada una unidad organizativa que se caracteriza por la composición heterogénea, ya que cada escuela cuenta con su propia historia y tradiciones únicas, se ubican en contextos sociales distintos y demandan la atención de aspectos específicos a fin que se les ayude a la formación de los alumnos. Sin embargo, comparten aspectos comunes tales como los propósitos educativos, el interés por formar nuevas generaciones con aprendizajes significativos, una estructura laboral y organizativa semejante que obedece a los mismos reglamentos normativos, entre otros. La supervisión representa a la autoridad educativa, tiene el compromiso institucional de asegurar la puesta en marcha de actividades escolares, es la responsable directa del trabajo que realiza el conjunto de las escuelas que forman parte de su zona de influencia, mantiene una relación formal con las autoridades inmediatas superiores, con directores y colectivos docentes, favorece su comunicación, así como el tránsito por la estructura inmediata de la información, necesidades y prioridades de los agentes educativos, por tanto se reconoce como uno de los pilares del sistema educativo. Inciso A. El Consejo Técnico de Zona. El Consejo Técnico de Zona se constituye con el equipo de supervisores y directores o encargados profesores comisionados para esta función de las escuelas de zona. Es el espacio institucional donde sus integrantes tienen las oportunidades de desarrollar el trabajo colegiado y el intercambio con sus pares. En él se reflexiona en torno a las prácticas y procesos escolares, se toman acuerdos y compromisos para mejorar la organización y funcionamiento de las escuelas y se contribuye así a la definición de la política de la zona. El objetivo principal del Consejo Técnico de Zona es analizar la calidad del servicio educativo que se ofrece en las escuelas de la zona, a través de la revisión de resultados de aprendizaje de los alumnos y de las formas de enseñanza, además de aplicar lineamientos normativos establecidos en los planes y programas. Antes de las reuniones del Consejo Técnico de Zona,
La primera reunión del Consejo Técnico de Zona tiene como propósito señalar de manera formal el funcionamiento del mismo acuerdo con los lineamientos establecidos. A continuación se presentan algunas actividades que se deberán considerar la supervisión. Hacer una valoración del funcionamiento del Consejo para delegar tareas y responsabilidades según las habilidades y capacidades de los integrantes del grupo. Revisar la agenda y la calendarización de las sesiones, así como las sedes de reuniones realizadas en el ciclo anterior, a fin de corroborar si la periodicidad en que se convocó el Consejo cubrió las necesidades de los participantes o es necesario hacer ajustes en los tiempos. Analizar los cambios en las plantillas de directores o en el equipo de supervisión en caso de que se presenten y con estos afecten la organización, dinámica y realización de las reuniones a fin de prever situaciones o reacciones que afectan la integración del Consejo. Definir los contenidos y temas que abordarán durante la reunión del Consejo Técnico Escolar. Elaborar la presentación de los resultados educativos que obtuvieron de la autoevaluación. Definir la organización del Consejo Técnico de Zona que se llevará a cabo y anticipar conjuntamente los tiempos para evitar el empalme con otras actividades. Solicitar la participación en las reuniones del Consejo del personal responsable de diversos programas y proyectos educativos que implementaron en la zona escolar con la finalidad de recibir asesoría y enriquecer las sesiones. Durante las reuniones del Consejo Técnico de Zona. Asumir la coordinación de las reuniones del Consejo Técnico de Zona y apoyarse en sus integrantes para realizarlo, de acuerdo con la agenda y las comisiones establecidas en las reuniones anteriores. Promover ejercicios de autoevaluación continua de las zonas de la escuela y la zona a partir de los resultados educativos que se obtengan durante el año escolar, así como el diseño de estrategias que permiten solventar o mejorar el aprovechamiento académico y enriquecer la práctica docente. Comparar los avances de las escuelas con las metas y propósitos de la planeación de la zona a fin de hacer ajustes en caso necesario. Propiciar la participación entre el grupo de directores, así como la reflexión y el análisis sobre los avances y resultados de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Revisar la vinculación y congruencia entre la planeación de la zona y la planeación de las escuelas, así como procurar la pertinencia de los programas y proyectos educativos que impulsan la federación y las entidades para enriquecer ambas planeaciones. Generar en colegiado la construcción de criterios e indicadores para evaluar los logros que en materia educativa obtengan las escuelas y la zona escolar. Asesorar y orientar a los directores en la atención de problemas y necesidades que se presentan en las escuelas de la zona. Establecer acuerdos y compromisos para el seguimiento y acompañamiento de las actividades que resulten del Consejo Técnico de Zona. Informar sobre programas federales, estatales e interinstitucionales que promuevan la autoridad educativa, así como revisar su posible aprovechamiento de las actividades educativas del plantel. Analizar los mecanismos para la comunicación y el diálogo con las familias de los alumnos y su participación en los procesos educativos, así como fomentar la responsabilidad por la educación de sus hijos. Proponer estrategias para llevar a cabo la rendición de cuentas a la comunidad y a partir de la calidad del logro educativo. Realizar actividades para la autoformación y capacitación de los directores y del equipo de supervisión, así como acordar contenidos educativos que es necesario fortalecer en los docentes. Después de la reunión del Consejo Técnico de Zona. Dice, la información que se genera a partir de estas reuniones permite a la supervisión contar con insumos valiosos para profundizar el conocimiento de la situación de la zona escolar, tomar decisiones para ajustar su propia planeación a partir del seguimiento en las escuelas y en la zona e identificar aspectos que es necesario fortalecer entre los directores y el equipo de supervisión. 3. Implicaciones institucionales para la mejora de la supervisión. 1. Para integrar los equipos de supervisión se recomienda definir los perfiles profesionales de los integrantes del equipo de supervisores, asesores y técnicos y administrativos, elaborar lineamientos que regulen los mecanismos de ingreso y permanencia en el cargo, así como su promoción. 2. Es necesario determinar el tiempo y los espacios necesarios para fomentar y apoyar a través de la formación continua el desarrollo profesional del equipo de supervisión, los directivos y los colectivos docentes. 3. Se requiere revisar la redistribución de las escuelas de la zona, rezonificación, para facilitar la tarea académica del supervisor.
Se sugiere aprovechar el impulso de las reformas educativas entre los niveles de preescolar y de secundaria para la renovación de la normatividad. 5. Respecto a la infraestructura y la asignación de recursos que las entidades federativas reciben en este rubro para el desarrollo de la función supervisora, es necesario que cada entidad realice un diagnóstico de la situación en que se encuentra la supervisión en cuanto a su infraestructura y equipamiento de las oficinas, así como los apoyos económicos que se le destinan.